vaya a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Le puse por título El camino hacia la verdadera prosperidad. ¿Quiere prosperar? Cuando hablamos de prosperidad, muchos relacionan la prosperidad económica. Y esto no es solamente la prosperidad económica. Por ende, para prosperar económicamente, primero tenés que prosperar por dentro. Cuando vos prosperás por dentro, la economía es una consecuencia. Prosperar económicamente es la consecuencia, es el resultado. Pero no solo prosperás económicamente, prosperás en las relaciones, prosperás en la familia, prosperás en el ánimo, ¿sí? Hay personas que viven con depresión, se sienten vacías, angustiadas, solas, despreciadas, marginadas. Y cuando vos prosperás en el alma, todo eso se va. Entonces, prosperar no es solamente en la economía, es prosperar en todas las cosas. ¿Cuántos quieren prosperar en todas las cosas? Amén. Entonces esta palabra es para vos. Después que se la comparta no va a decir tanto amén. Dice, el que encubre eso es básico, eso es ABC, por decirlo de alguna manera. Eso es básico. Si usted quiere prosperar, usted tiene que saber algo. No podés prosperar en nada si encubrís tu pecado, si lo ocultás. Mirá lo que dice, si lo ocultás o si lo escondés. En versión NTV, quiero que vaya al Salmo 32. Salmo 32. No sé si voy a seguir mucho mis notas y todo esto, ¿eh? Así que estén atentos ahí, por favor. Salmo 32. Mire lo que dice. Versículo 1. NTV, porfa. Ahí está. Qué alegría para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. ¿Por qué dice qué alegría? A veces no nos damos cuenta de lo importante que es que Dios te perdone los pecados. Porque que Dios te perdone los pecados es lo mismo que Dios te limpie el camino para prosperar. Señor, hoy mentí. ¿Estamos de acuerdo que mentir es un pecado? Bueno, la pregunta es ¿por qué mentís? Pero bueno, no entremos por ahí. Mentir es un pecado común. Todos lo podemos tener. Ahora, Señor, hoy mentí. El Espíritu Santo te tocó. Te das cuenta que estuviste mal. Te pido perdón, Señor, por mentir. Listo. Dios te perdonó. Pero yo quiero que usted entienda algo mucho más poderoso y mucho más profundo. No es que solamente Dios te perdonó. Es que Dios te limpió el camino para que puedas prosperar. Dios te limpió el camino para que te pueda ir bien. Dios te está poniendo en la posición correcta. La Biblia dice que por medio del sacrificio de Jesús, nosotros fuimos colocados en la posición correcta delante de Dios. ¿En la posición correcta de qué? En la posición correcta para que Dios te allane los caminos, para que a vos te vaya bien en todo lo que emprendas. Ese es el verdadero deseo del corazón de Dios para sus hijos. La Biblia dice que Dios es un Padre bueno. Yo no sé qué clase de papá tuviste vos, porque hay de todo tipo de papás. Están los abusivos, están los abandónicos, están los padres presentes, están los padres ausentes, están los padres buenos, están los padres malos. Hay todo tipo, hay algunos que ni siquiera saben quiénes son sus papás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios no tiene nada que ver con ese modelo que conociste de padre. Y gloria a Dios si tuviste un padre bueno. Yo tuve un padre bueno. Gloria a Dios, porque cuando vos tenés un papá bueno, eso se te hace un poco más fácil para poder descubrir a Dios. Pero quiero decirte algo,
aunque tengas un papá bueno, Dios es muchísimo más bueno que ese buen papá. Amén. Y si tuviste un mal papá, quiero que sepas que Dios Padre, porque Dios quiere ser tu Padre, no tiene nada que ver con ese que te abandonó, con ese que te abusó, con ese que te dejó, con ese que te despreció. No tiene nada que ver Dios con ese. Por eso la Biblia dice que aunque tu padre o tu madre te dejen, con todo Dios te va a tomar. Dios no es como el papá de la tierra. Por ende, hablamos la semana pasada del amor ágape, que es el amor que es de Dios. Y le decía que el amor de Dios es totalmente distinto al amor que tenemos nosotros los seres humanos. Hoy usted me ama, yo a usted le amo, el día de mañana te digo algo que no te cae del todo bien y te enojás y te embroncás y me dejás de amar. ¿Sí o no? Me puede pasar a mí también. Sí, yo tal vez tengo alguna madurez espiritual, no me voy a enojar, no me voy a embroncar, te voy a perdonar, te voy a bendecir, te voy a desconfiar. Porque claro, si yo abrazo un cactus no me voy a volver a abrazar al cactus, porque sería un loco la guerra. Me gusta que me torturen. A veces el perdón no quiere decir que vos vas a volver a tener una relación con esa persona como la tenías antes. A veces sí. Va a depender de cuánto el corazón de esa persona te demuestra el fruto de su arrepentimiento. Si es genuino, si es sincero. ¿Has tenido amigos que te han decepcionado? ¿Cuántos hemos tenido amigos? ¿Hemos decepcionado a amigos o a gente? ¿Cuántos hemos decepcionado? No, si acá ninguno es santo, ¿eh? Oiga, no, acá ninguno de nosotros es santo. Él es santo, nosotros no. Pero nosotros nos hemos arrepentido y hemos restaurado relaciones, ¿sí o no? Algunos se han arrepentido y vos has aceptado ese arrepentimiento y has restaurado relaciones, ¿sí o no? Pero no siempre es así. Porque el amor del hombre es limitado. Porque el amor del hombre es condicional. Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es un amor que quiere siempre, aunque le hayas hecho lo peor, te va a terminar restaurando. Porque de eso se trata el perdón de Dios. No es solo te perdono. Porque yo te puedo perdonar, pero no me junto más con vos porque sos un loco de la guerra. ¿Sí o no? Pero Dios, aunque seamos locos de la guerra, se quiere seguir juntando con nosotros. Porque Él no solamente te perdona. Él te perdona y te limpia de toda la maldad que tenés. Él te perdona y corre todos los impedimentos que no te permitan alcanzar la prosperidad en tu vida de todas las cosas. Por eso no solo es perdón y es Dios abriéndote el camino para que vos puedas prosperar y que te vaya bien en todo. Usted, papá, ¿estamos ahí? ¿Quiere que le vaya bien a su hijo? ¿Cuántos papás tienen ese deseo del corazón? Solamente un loco de la guerra no quiere que le vaya bien a su hijo. ¿Sí o no? Bueno, si nosotros, dice la Biblia, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestro hijo, ¿cuánto más Dios no nos dará todas las cosas buenas y al Espíritu Santo para que nos vaya bien en todo? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el propósito del perdón de Dios? ¿Cuál es el deseo del corazón de nuestro Padre Celestial? Que nos vaya bien en todo. Decirle al de al lado, a vos te va a ir bien en todo. En todo. Vos tenés que entender que el pecado nunca te va a dar algo bueno. Cuando somos perdonados, no sentimos a veces nada. Y lo mismo pasa cuando pecás. Cuando pecás, no sentís muchas veces absolutamente nada. ¿Sí o no? ¿Cuántos fueron perdonados acá? ¿Cuándo tuvieron que pedir perdón ayer? ¿Cuántos tuvieron que pedir perdón anteayer? La semana pasada. Mañana ya profetizamos, ¿no? ¿Y Dios te perdona? Sí.
Él siempre nos perdona. Él siempre nos va a volver a perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos quiere limpiar el camino para que nos vaya bien. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando vos pecaste la semana pasada y pediste perdón, ¿sentiste algo especial? A ver, los sinceros. Yo a veces sí siento, cuando me mando alguna macana, Señor, perdóname. Siento, sí, Power Ranger. Te perdono. Dejá de llorar como un marrano y levantate y sacudite y dale. ¿Se entiende? Pero a veces no sentimos nada. Ay, Señor, otra vez me enojé y dije algo que no tendría que haber dicho. Te pido perdón, Señor. Y capaz no siento nada, pero yo ya sé que Dios me perdonó. Cuando vos pecás, pasa exactamente lo mismo. A veces te mandás un pecadazo y sentís que te la recontra remandaste, ¿sí o no? Pero a veces pecás y no sentís que pecaste. No sentís nada raro. Y muchos de nosotros estamos caminando. El problema no es el pecado en sí. El problema es practicar el pecado. Y yo hoy oro a Dios que se te revele cuál es ese pecado que practicás. Hoy salí a manejar, se me cruzó un endemoniado. Me endemonié yo también y lo mandé a freír churro. Pero mañana volví a salir, me crucé con otro endemoniado y no me endemonié y lo bendije. Él me mandó, andate y te bendigo. Te bendigo, no pequé. No pequé, lo bendije. Actué en la forma en la que Dios quiere. ¿Sí o no? ¿Me estoy haciendo entender? Perdone que esté así. ¿Ese es un pecado que yo practico todo el tiempo? No, fue un pecado aislado. Diga conmigo, pecado aislado. Es algo ocasional, gracias pastora. Algo ocasional. Ahora hay personas que todo el tiempo están mandando a freír churros a los que se les cruza en el camino. Estén endemoniados o no estén endemoniados. Capaz que te hicieron se movió para un costado sin querer el pobre hombre, no sé, está con problemas. Y vos ya lo mandaste a freír churros, le consagraste al diablo toda la familia. ¿Sí o no? Bueno. Eso es un pecado que vos practicas cotidianamente. ¿Cuánta gente dice malas palabras acá? Tenés que entender algo. En esta mañana, ese pecado está deteniendo el favor de Dios sobre vos. Ya no levanta más nadie la mano, ¿no? La Biblia dice así: las zorras pequeñas echan a perder grandes plantas de uvas, grandes plantaciones de uvas. Dios quiere darte una gran plantación. Lo que el Padre tiene preparado, tanto para vos como para mí, es una gran plantación. Dentro de esa gran plantación, que es simbólica, están muchas bendiciones, muchas cosas Dios tiene planeadas para vos. Pero hay pequeñas zorras que vienen y que muerden. En aquel tiempo, cuando fue escrito ese versículo que está en Cantares, en la geografía y en la biología del lugar, hasta yo me soné importante. Claro. Pero sonaba más armado, mi amor. Sonaba como más coloquial. Ni siquiera la palabra. Pero había unas pequeñas zorritas que se introducían entre medio de las viñas, que no eran fácil de ser vistas. Y esas pequeñas zorras se metían, se infiltraban. Y cuando el dueño de la viña se daba cuenta, ya las uvas o las plantas se estaban marchitando y se estaban pudriendo y secando. Y cuando él veía eso, iba a la raíz, al tallo, a la parte de abajo, y veía que estaban mordisqueados y eran las zorras pequeñas que habían entrado y que habían echado a perder esa viña. Porque no se trata de cuán grande es tu pecado y cuán pequeño es tu pecado.
Se trata de que delante de Dios no hay pecado ni pequeño ni pecado grande. Es pecado y punto. Yo no soy como mi vecino que se la pasa escuchando cumbia, porque eso es pecado, hermano. Nada, tranquilo. Tranquilo. No soy como mi vecino, se la pasa escuchando cumbia toda la tarde y se manda y se toma como 10 litros de tinto y después anda ahí gritándole, insultándole a los pibes, a la patrona y hasta la faja. Pero vos en tu casa criticás al pastor. Ay, siempre cuidándose él la espalda. No, porque es común ese pecado. Bueno, vamos a correr al pastor. Así no te sentís que me estoy predicando para mi beneficio. Porque es uno de los más comunes. Criticás al mentor Pablo. Criticás a un líder. Mirá, Leonel, líder de servidores. El Señor, el pastor ese día estaba en cualquiera. No habrá ayunado. No me gusta su cara. A mí tampoco me gusta la cara de Leo. Bastante fulero el chango. A Fátima no le gusta. Perdón. Ahí estaban, pensé que venían a la tarde. ¿Se entiende lo que le digo, iglesia? Son pecados que normalmente cometemos. Hablamos de una autoridad. Criticamos a un hermano de la iglesia. Y a veces hasta vos sentís que tenés derecho de criticarlo porque sí. Tal vez en tu razonamiento, como decía Dani. ¿Dónde está Dani? Se me fue Dani. ¿Dónde está Dani? Ah, ya. Perdón, Dani. Porque no solamente usamos la razón para la ofrenda, usamos la razón para todo, porque la tenemos. Pero los maduros alcanzás madurez en el uso de tu intelecto, de cómo lo aplicás para cada situación de tu vida. Aunque vos veas a la pastora, mirá la pastora, sí, dijo esto, dijo aquello. ¿Quién te da el derecho para hablar de la pastora si es una autoridad espiritual y la estableció el cielo? Entonces, ¿por qué las personas hablan a las espaldas de otras? Porque son inmaduros y tenés una zorra pequeña que te está comiendo la viña. Y lo vas a descubrir cuando ves cómo está lo más cercano, lo más inmediato a su persona. Su familia, su salud, su economía. Si vos tenés problemas en tu familia, en tu salud y en tu economía, quiero decirte, no, es un proceso, es una prueba, es esto, ni proceso ni prueba, es consecuencia de una zorra pequeña que vos le abriste la puerta y te está comiendo la viña. Y si se quiere enojar, enójese. Pero yo te quiero liberar. Yo no quiero predicarle a gente atada toda la vida. Quiero predicarle a gente libre para que le pueda predicar otro tipo de mensaje que nos lleve a otro nivel. Pero hasta que no entremos en esa gente libre, le voy a tener que seguir predicando estas palabras. Discúlpeme. Porque pisamos el palito en lo cotidiano. A ver, ¿cuántos criticones hay acá? Levante la mano los sinceros. Miren. Levante, deje ahí la manito, deje. Miren. Ay, Dios está lleno. Y los peores no la levantaron encima. Están criticando eso que le levantaron la mano ahora. Ah, mirá. Señor Jesús. El que encubre su pecado no prosperará. Hacé lo que quieras. Inventate la historia que vos quieras, pero no vas a prosperar. Cambiate de familia, cambiate de esposo, cambia de esposa, cambia de hijos, cambia de iglesia, cambia de país, cambia de nación, cambia de calzón. No vas a prosperar. Porque el pecado no te deja prosperar. El pecado es una barrera que impide, que bloquea la gracia. El pecado oculto es una raíz que bloquea el fluir de Dios.
Por eso el Señor no quiere avergonzarte, el Señor quiere liberarte. ¿Sabes por qué Él nos quiere liberar? Porque Él nos quiere bendecir. Mira lo que dice en el versículo 2. Versículo 2, ahí en el 32:2, por favor. Sí, ¡qué alegría! En Reina Valera dice, bienaventurado aquel que se le perdona el pecado, la transgresión, que es lo mismo. Bienaventurado. Quiere decir doblemente feliz. ¿Por qué? Porque sos feliz porque se te perdonó y después vas a ser feliz porque vas a prosperar. Porque lo primero que viene sobre vos, que muchas veces no nos damos cuenta, es su perdón, pero lo segundo que va a venir es por causa de que fuiste perdonado y fuiste limpiado de tu maldad, se corrió el pecado de tu vida por su amor y su gracia, lo segundo que viene es que empezás a prosperar. Por eso es bienaventurado al que se le perdona el pecado, porque es doblemente feliz, es perdonado y es prosperado. ¡Qué alegría! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa. ¿De qué? ¿Cómo que es una cuenta eso? Se va acumulando. Los pecados que no te arrepentiste se te acumulan. Los pecados que ocultaste, que no reconociste, se te acumulan. Y todavía están delante de Dios, aunque Jesús murió por vos. ¿Cuál es el acto? ¿Cuál es la forma que tengo para ser liberado? Diga conmigo, confesar y reconocer. Hasta que no reconozcas, no vas a confesar. Y hasta que no confieses, no vas a ser perdonado. ¿Quieres ser perdonado? Aprenda a confesar. Qué alegría para aquellos que el Señor borró la culpa de su cuenta. ¿Qué dice? Los que llevan una vida. Te decía el miércoles, exponete a la gloria de Dios. ¿Qué es parte de exponerme? Justamente exponerte es dejarle al Espíritu Santo que Él analice lo que hay en tu corazón, que Él te muestre lo que hay en tu vida. ¿Para qué, pastor? Para que yo pueda ser totalmente transparente. Si le tengo bronca a Pablo, el Señor me va a mostrar que le tengo bronca a Pablo y yo le tengo que pedir perdón a él y le tengo que pedir perdón a Pablo por tenerle bronca. Porque unas cosas las arreglo con Dios, pero también hay cosas si te tengo bronca vos, chabón. Ah, pobre Pablo, me mira en serio. Ese candadito que yo no tengo, me salen 3 pelos, vos tenés lleno de pelos. Te tengo una bronca bárbara. Tengo una cancha de vóley. Si me dejo crecer la barba, tengo 6 de cada lado. Me da una bronca los barbudos. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Sé transparente con Dios. Sé transparente con la gente. Sé transparente. ¿Por qué? Porque no vas a poder prosperar. Mira cómo lo dice en Proverbios. Quiero que vaya a Proverbios. No sé si tienen la versión Dios habla hoy. Porque algunos son así, ¿eh? Proverbios 28:13 en Dios habla hoy, perdón. Mirá. ¿Qué dice? Léelo conmigo. ¿Al que qué? Allá atrás te mandaste una re macana, pero... Qué linda que está la iglesia, che. Qué bien que toca Mía. No te hagas el gil. Para que me entienda, disculpe. Yo le quiero ser lo más claro posible. No te hagas el gil. Algunos están haciendo el gil en este mismo instante. No disimules. No vas a poder prosperar. Es imposible que prosperes hasta que disimules tu pecado. No te va a ir bien. No lo dice el pastor Fernando. Lo dice la palabra. Pero ¿qué le pasa al que confiesa?
será perdonado. ¿Cómo empieza el proceso de mi liberación? ¿Cómo empieza el proceso de mi restauración? Yo le puse por título el camino hacia la verdadera prosperidad. ¿Querés ser prosperado? No podés seguir simulando, no podés seguir disimulando, no podés seguir ocultando, no podés seguir ignorando. ¿Querés realmente ser prosperado? Tenés que aprender a confesar y a dejar tu pecado. No es solamente lo confieso, porque hay gente que vive confesando, vive confesando, vive confesando, vive confesando. Sí pequé, sí pequé, sí pequé, sí pequé, sí pequé, sí pequé. ¿Y cuándo va a haber un fruto digno de arrepentimiento? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso es eso! Porque si te las remandaste, ¿querés que Dios te prospere rápido? Si te las remandaste, aprende a confesar, pero también a dejar. ¿Qué es hacer un fruto digno? Hacer un fruto digno de arrepentimiento es algo que acelera el proceso de restauración en tu vida. ¿Qué es hacer un fruto digno de arrepentimiento? Es reconocer delante de todas las personas que heriste y lastimaste, que te equivocaste. Eso es un fruto digno de arrepentimiento. Si vos hiciste cosas malas en tu casa, andá y decile a toda tu casa que hiciste mal. Si hiciste mal en una iglesia y estás en este lugar, andá a esa iglesia y decile a la gente de esa iglesia que le hiciste mal a la iglesia. Porque hay gente refugiada dentro de las iglesias. Hay gente escuchando este mensaje, o vas a escuchar. Hay gente, y voy a hacer un corte en esta y lo vamos a subir a las redes. Porque hay gente refugiada que dividió iglesia, que provocó muchos problemas dentro de las casas de Dios. Y luego andan por ahí sentaditos con cara de disimuladores. No vas a ser prosperado nunca. Necesitas hacer un fruto digno, conforme al daño que hiciste. Hay gente que va a ver este video. Hay gente que tal vez va a estar en otros países, no sé, pero hay gente que va a escuchar este video. Y Dios no te va a dejar prosperar hasta que no hagas un fruto digno de arrepentimiento. Hasta que vayas a pedir perdón a ese pastor. Hasta que vayas a pedir perdón a esa congregación. Hasta que no vayas a pedir perdón a ese liderazgo. No vas a poder salir de esa condición en la que estás hasta que no tengas un corazón genuino y sincero delante de Dios y delante de los hombres de Dios. Hay una cuenta que no se puede borrar. Necesitamos hacer algo digno conforme al daño que hicimos. ¿Le hiciste daño a tu papá, a tu mamá? ¿Le hiciste daño a una mujer? Andá y pedí perdón. No, yo ya le pedí perdón al Señor. El Señor es tan bueno, me perdonó. ¿Y esa mujer que dejaste lastimada? ¿Ese hombre que dejaste lastimado? Ahí todavía están cargando el dolor. ¿Por qué no vas y le pedís perdón? Y reconoces que hiciste daño. ¿Eso sabes qué va a hacer? Te va a agilizar la restauración y te va a traer una gran prosperidad. Porque de acuerdo al daño, el fruto digno de arrepentimiento es lo que te va a traer más rápido la restauración total para tu vida, para tu casa, para tu economía, para tu salud, para tu familia. ¿Lo va entendiendo o no? Se puso seria la cosa, ¿no? Vamos a salir de ahí. Le termino con esto. Josué capítulo 7. No seguí ni una sola de mis notas. Y no las voy a seguir tampoco. Hoy no tengo ganas. Quiero fluir con libertad. Josué capítulo 7. Versículo 21. Le cuento esta historia y nos vamos a casa. Dios tenía un gran plan con Israel. Dios tenía un plan maravilloso. Dios había levantado a Josué, los había hecho cruzar el Jordán. Del otro lado del Jordán estaba la tierra prometida. Una tierra que Dios
le iba a dar a Israel para que ellos asentaran sus familias, para que echaran raíces. Una tierra que verdaderamente fluía, dice la Biblia, leche y miel. Era una tierra próspera, abundante, bendecida. Cuando fueron a ver esa tierra, dice la Escritura que los espías que mandó Josué, Moisés, dice que trajeron un racimo cargado entre dos hombres. Imagínate eso. Yo fui a Mendoza hace poquito y vi las viñas, unos sarmientos, unos racimos gigantes. Y me acordaba de que para mí ya eso era impresionante. Nunca había visto una clase de uva tan grande, pero dice que ellos lo cargaban. Así es la prosperidad que Dios te quiere entregar en todas las cosas. No un poquito, mucho. Dios no sabe hacer las cosas a medias. Dios es un zarpado. Se zarpa. No sabe hacer las cosas. Imagínate, le faltaba un poco de vino, ya estaba la fiesta por terminar, hizo 720 litros de vino. ¿Hacía falta tanto? Si ya la fiesta estaba avanzada, seguramente quedaba poco tiempo. Podría haber hecho, no sé, capaz que con 100 alcanzaba, le mandó 720. Tuvo que alimentar una multitud. ¿Por qué no hizo para que coman todo y se satisfagan? No, sobraron 12 cestas llenas de pedazos. Porque Dios no lo sabe hacer de otra manera. ¿Se entiende lo que le digo? No, solo se le reveló a 2 o 3. Dios no lo sabe hacer de otra manera. Cuando Dios te va a soltar la bendición, te la va a soltar de una manera extravagante. No lo sabe hacer de otra manera. Lo que recibiste hasta acá fueron migajas de tu siembra. Pero cuando Dios te bendice, te suelta todo su bien y su favor. Lo que recibiste hasta acá es lo que hemos sembrado, pero Dios está a punto de bendecirte y lo va a hacer de una manera extravagante, extraorbitante. Pero yo tengo que estar en la posición correcta. Ayer creo que fue el mentor Pablo, hizo una ilustración muy buena del pecado, ¿no? Que se cargaba. ¿Vos fuiste? Él decía, una cosa es caminar solito y otra hizo que se suba uno encima del otro y lo agarró así, lo hacía caminar entre dos. Con uno arriba. Y le preguntó, ¿te cuesta caminar? Claro que cuesta, Bueno, así es el pecado. El pecado te va, no lo vas a ver, pero está ahí. Y te está costando caminar porque estás llevando a cuestas el pecado. Israel entró a esa tierra. Dios se la quería dar. Llegaron a Jericó, la primera ciudad que tenían que conquistar, amurallada, una ciudad gigantesca, miles y miles de habitantes. Y con un ejército que dio la vuelta a la ciudad un par de veces, las murallas cayeron y Dios le entregó todo Jericó. Pero después, la siguiente ciudad que tenían que conquistar era Jai. Diga Jai. Qué lindo que le suena. Jai. Pero era chiquita. Cuando vinieron a hablar con Josué, le dijeron, no, Jai es re chiquitita. Mandá 2.000, 3.000 soldados nomás. Con eso, pero estamos re sobrados. Los mataron a palo. Dice que corrieron y 36 personas mataron. 36 personas murieron de esos 3.000 soldados que fueron. Y era una ciudad mucho más chica. ¿Qué había pasado? Uno de ellos, uno del pueblo, había hecho algo que no estaba conforme al corazón de Dios. Ellos tenían por instrucción de Dios no tocar nada de Jericó. Pero hubo un loco llamado Can, que él vio un manto babilónico, vio un lingote de oro de medio kilo y monedas de plata. Y el tipo se las llevó a su tienda y las escondió. Dice que cavó un pozo y le escondió todo eso debajo de su tienda. El que encubre el pecado no puede prosperar en aquel tiempo y en este tiempo, por más que tengamos la gracia. El pecado es pecado ahora, ayer
y será pecado siempre, porque el pecado es desobediencia a Dios. Y por más bueno que vos seas con tu hijo, cuando tu hijo hace algo malo, no le vas a felicitar si sos un verdadero padre. Dios pasa lo mismo con nosotros. Él no te va a bendecir, Él no te va a soltar su mano poderosa para bendecir tu vida y tu familia si vos tenés algo escondido. Se fueron los amenes, las risas y todo lo demás. Esta es una palabra que te libera muchas más que otras. Tenemos que analizar nuestro corazón cómo estamos con Dios. Si realmente queremos prosperar, si queremos que nos vaya bien. Hay cosas que se van a solucionar solas, sin la intervención de nada ni de nadie. Simplemente es Dios corriendo lo que estaba en contra de tu cuenta. Josué capítulo 7, 21. Entre el botín, mira lo que dice este hombre. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaban más de medio kilo. Hasta yo me hubiera tentado. Los deseaba tanto que los tomé. Yo no los hubiera tomado. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Seguimos. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa, encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos. Fíjate, cuando vos haces algo incorrecto, no solamente te afecta a vos, dice que tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía y lo llevaron al valle de Acor. ¿Qué quiere decir, pastor, el valle de Acor? La palabra Acor en el original hebreo quiere decir aflicción, perturbación y desgracia. Cuando vos tenés algo escondido en tu vida, lo que va a haber en tu vida es aflicción, perturbación y desgracia. ¿Me va entendiendo, amada iglesia? Y nosotros necesitamos, Dios no te trajo hoy en esta mañana para condenarte, te trajo Dios en esta mañana para liberarte de una vez por todas, pero es necesario de un acto rotundo de transparencia, de sinceridad y de confesión delante de los ojos de nuestro Dios. Gracias por ese aplauso. No para mí, para la palabra, porque estas no son palabras muy aplaudidas. ¿Qué es lo que pasó? Seguimos. En el 25. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Consecuencia. Diga conmigo, consecuencia. El pecado siempre te va a dejar una consecuencia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron, ¿qué dice ahí? Los cuerpos. ¿Cómo terminó esta historia? Versículo 26, si lo tienen. Apilaron un montón de piedras sobre Acán. No acumules piedras sobre tu vida. No acumules más piedras. Deja de tener cosas escondidas. Te termino. Mira lo que dice. Salmo 32.3. Salmo 32.3, Reina Valera, rapidito, vamos. Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Lo que quiere decir eso es que mientras vos te calles, el pecado va a traer un efecto sobre tu vida. La culpa no confesada seca el alma, bloquea la gracia y detiene la restauración. ¿Pero qué tengo que hacer, pastor? Romanos 10:10. Porque con el corazón que
se cree para justicia. ¿Pero qué? Con la boca se confiesa para salvación. Y en Hechos capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? No importa si estás en un valle de Acor. No importa si estás en desgracia, perturbado, en aflicción, porque pecaste, lo escondiste, no lo reconociste, lo disimulaste. ¿Te puedo dar una palabra de esperanza antes de ir ahí? Mirá lo que dice Oseas, capítulo 2, versículo 15. Oseas 2:15. Dice, hablamos de las viñas que se echaban a perder, ¿sí? Hablando de nuestra vida. La viña es nuestra vida. Aunque esté hecha a pedazos, aunque esté todo perdido, el Señor te dice, te daré una viña nueva. ¿Desde dónde? Desde allí. ¿Desde dónde es ese allí? Desde el valle de Acor. Desde el valle de Acor, desde el lugar a donde viniste, viste tu aflicción, tu desgracia, tu perturbación. Desde ese lugar, si hay un genuino arrepentimiento, desde ese lugar Dios te va a levantar y dice, y el valle de Acor se va a convertir, ¿qué? En una puerta de esperanza. Allí cantarás como en los tiempos de tu juventud. ¿Qué son los tiempos de mi juventud? Son los mejores tiempos en los que yo tenía más vigor. Dios dice, no importa dónde te hayas caído, si hay un genuino arrepentimiento, yo te voy a restaurar desde ese lugar. Ese lugar se va a convertir para vos en una puerta de esperanza. ¿No me lo creen? Termino con esto. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Shemakoto Roma Shakataya. Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse, se lo traduzco a versión actual. Así que arrepiéntanse y conviértanse, confesá y dejá tu pecado. Deja de criticar a la gente a sus espaldas. Deja de mentir, deja de robar, deja de engañar, deja de hablar mal, deja de insultar. Deja las pequeñas zorras escondidas que hay en tu vida. Arrepentite y convertite. Confesalas y dejalas. ¿Para qué? Para que sean borrados tus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es la palabra refrigerio? La busqué en el original. ¿Qué es la palabra refrigerio? Alivio. ¿Qué más es? Descanso y renuevo. ¿Qué es algo que se renueva? Es algo que Dios te vuelve a entregar que habías perdido. ¿Cuándo viene eso? Cuando hay un arrepentimiento genuino. Basta de esconder cosas debajo de tu carpa. Basta. Sacalas, exponelas a la presencia de Dios y Dios te va a perdonar y te va a empezar a restaurar y bendecir en todas las cosas. Porque el que encubre su pecado no es prosperado, pero el que lo confiesa es perdonado y es restaurado. Pónganse de pie y aquel que siente que esta palabra fue para él, venga al altar, porque esto es algo personal, no puedo motivarle para que usted tome este llamado. Venga a hacer lo mismo que hicieron con Josué. Josué mandó a unos hombres rápido a la carpa de Acor. Josué entendía que el pecado le había impedido la conquista. Vos tenés que entender que el pecado va a impedir tu avance, tu conquista. El pecado no te beneficia en nada, te detiene, te frena, te para. Por eso Josué mandó a unos hombres inmediatamente y corrieron a la carpa de Acab. Y escarbaron y cavaron y sacaron todo lo que estaba escondido. Y dice, y lo pusieron en la presencia de Dios.
Eso es lo que tenés que hacer en esta mañana. Escarbar y poner en la presencia de Dios. Si no hay nada que el Espíritu Santo te dé convicción, no escarbes a donde no hay. Porque el diablo también quiere tomar ocasión y meterte la culpa. Si sentís culpa, no busques por ahí porque la culpa no es de Dios. Ahora, si hay una convicción, ahí está tu problema. Si hay una convicción en tu corazón, eso es lo que el Espíritu Santo te está marcando que tenés que sacar de tu vida. No vas a poder prosperar jamás. Sos un hijo de Dios, no sos un hijo de este mundo, no sos un hijo del diablo. El diablo hace prosperar a sus hijos con el pecado, pero vos no sos hijo del diablo, vos sos hijo de Dios. La gente en el mundo prospera con el pecado, pero la paga del pecado es la muerte. Ellos van a pasar, los vamos a buscar y no los vamos a encontrar más, dice la Escritura. A ellos les depara el infierno si no se arrepienten. Pero vos, no hay infierno para vos, hay un cielo precioso, pero hay una vida de bendición también aquí en la tierra. Que como decía la mentora, no va a ser todo color de rosa, pero yo diría, sí es color de rosa, porque todo lo malo Dios lo transforma en algo bueno para mi vida, porque los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Cuando hay un sincero corazón, humillado, arrepentido, a los que amamos a Dios, todo, hasta lo peor nos ayuda para bien.